A continuación tenemos a Nael Condel, desde Chile. Él es cofundador de la ONG Disforia Mente. Es una organización dedicada a gestionar, cuestionar enfoques ideológicos en torno de la identidad de género y promover un tratamiento ético basado en la evidencia para personas con disforia. Es un hombre transexual de 21 años de hormonización, cuya experiencia personal lo ha llevado a convertirse en un gran contraactivista trans, abogando por una perspectiva crítica frente a la narrativa dominante sobre género y transexualidad. Conferencista internacional reconocido por sus intervenciones en eventos y medios donde se exponen los riesgos del activismo ideológico en la salud mental y su impacto en menores de edad. Nos acompaña con su ponencia Una mirada integral a la salud mental de las infancias y adolescencias trans. Buen día, mi nombre es Nael Condel, chileno de 39 años, administrador comercial de profesión y hombre transexual con 21 años de hormonización. Comencé mi proceso a los 18 años de forma autodidacta, sin ningún tipo de acompañamiento psicológico ni médico, ya que en ese entonces en Chile la palabra transexual prácticamente no existía. A los 27 años me sometí a una mastectomía bilateral, es decir, me extirparon los pechos, glándulas mamarias y tejido graso. Operación que hoy se conoce como masculinización de tórax. A los 31 años me realicé una histerectomía total con oforectomía bilateral, que consiste en la extracción de cuello uterino, útero, trompas de falopio y ovarios. Todas mis operaciones fueron realizadas en el sistema de salud público. Mi cambio de nombre y sexo legales lo hice a través de una demanda judicial, en la cual tuve que asistir al servicio médico legal, demorando aproximadamente 2 años y resultando en una sentencia a mi favor unas semanas antes de mi primera operación. Esto lo explico para que se entienda que desde los 18 hasta los 27 años viví con apariencia masculina, pero con toda mi documentación legalmente en femenino. Comento esto para contextualizar quién soy y por qué puedo hablar de la transición de género y las secuelas que conlleva desde el cambio social de nombre hasta la hormonización y cirugías, considerando que, al menos en mi caso, comencé siendo mayor de edad. Entendiéndose mejor mi contexto de vida, les explicaré qué es lo que socialmente se conoce como infancias trans y por qué, siendo yo un hombre transexual, creo que es un error absoluto utilizar esa etiqueta en menores de edad. ¿Qué son las infancias y adolescencias trans hoy en día? Socialmente se reconoce a niños y adolescentes trans como todo menor de edad que se autopercibe o identifica como trans, es decir, que no se identifica con su sexo constatado al nacer. Legal y socialmente se habla de sexo asignado, pero el sexo al nacer no se asigna, sino que se constata mediante observación visual de los genitales. Solo en casos muy aislados, alrededor del 1% de la población mundial, puede haber errores correspondientes a personas intersex. Por ello, el uso de asignado es ideológico e incorrecto, ya que niega la naturaleza biológica del ser humano, sugiriendo que el sexo es algo maleable cuando no lo es. Hay que entender que la transexualidad, hoy en día reducido a trans, es el resultado de uno o más trastornos psicológicos no tratados en la infancia, que generan una ruptura de la identidad psicosexual de la persona. Esto puede derivar en la creencia de pertenecer al sexo opuesto o no pertenecer al propio, que no es lo mismo. Esta no identificación o rechazo se puede presentar por múltiples causales como trastorno de la identidad psicosexual, hoy conocido como disforia de género, trastorno depresivo, trastorno ansioso, trastorno de la personalidad, abuso infantil, abuso sexual, acoso, bullying, trastorno por abandono, carencias afectivas, problemas de socialización y o sociabilización, etc. Posibles causas que deben ser estudiadas a profundidad debido a las secuelas irreversibles que conlleva cada paso que se da en el camino trans. Entendiendo, además, que un buen tratamiento exploratorio podría ayudar a sobrellevar o incluso resolver las causas por las cuales la persona se identifica como transgénero. Lo más lógico y saludable entonces sería optar por ese camino y no por la afirmación de la autodesignación trans. En resumen, podríamos decir que los menores autoidentificados trans son personas vulnerables que por alguna razón que no creen que no pertenecer a su sexo biológico o pertenecer al sexo contrario solucionará el malestar que sienten en sus vidas.
¿De dónde viene la idea de ser trans en un niño o adolescente? Dependiendo de la edad, es de donde puede manifestarse la ideación trans. En algunos casos es probable que los padres o algún adulto cercano, al ver actitudes o gustos normalmente asociados al sexo opuesto, crea que el menor vive en un cuerpo equivocado, siendo este adulto alguien ideologizado con la errónea creencia que existen los niños trans. Por otro lado, existen casos donde son los niños quienes verbalizan pertenecer al sexo opuesto, sin usar el término trans. En este caso es probable que, repitiendo lo anterior, al tener gustos o actitudes mayormente asociados al sexo opuesto, un adulto les insiste en que es del otro sexo y como es algo que al niño le gusta o es parte de su personalidad, asocia la pertenencia al sexo opuesto como algo positivo. Hay otros casos más crudos donde el rechazo al sexo biológico o la identificación con el sexo opuesto viene de traumas, abuso infantil, abuso sexual, bullying, etc., donde el menor inconscientemente asocia su sexo con la situación traumática. También existen los casos donde hay una sobreadmiración a alguna figura familiar del sexo opuesto, sea padre o madre o hermano, que por causa de un trauma o trastorno lleva al menor a querer copiar, entre comillas, esa figura. En este caso, en el caso de los adolescentes, se pueden presentar las mismas causas y otras más, como las siguientes: necesidad de pertenencia, identificación trans, queer, no binario en redes sociales o juegos online que es llevado a la vida real motivados por activistas y o influencers trans, miedo a crecer siendo del sexo biológico, principalmente asociado a las niñas que ven en el ser mujer una desventaja social y posible victimización debido a la retórica feminista. Rebeldía propia de la adolescencia adoptando la moda actual, ser trans, queer, no binario. Identificación con la historia de vida de personas trans en redes sociales, etc. Como dije anteriormente, hay muchas otras causas por las cuales un menor de edad puede autoidentificarse trans, pero por eso es tan crucial estudiar cada caso en profundidad, entendiendo siempre que ser trans es el resultado de algo que se mantiene a lo largo de la vida de la persona y no es tratado a tiempo. Por lo mismo se daba históricamente en menos del 0,1% de la población. Usar la etiqueta trans en un menor lo expone a una serie de decisiones para las cuales no tiene la madurez suficiente para otorgar los permisos correspondientes. Y no solo lo digo por la edad, sino más bien porque el desarrollo de su corteza prefrontal no le permite entender los riesgos que conlleva el cambio de rol social o las prácticas médicas que se realizan. Bloqueo puberal, uso de hormonas de sexo opuesto o sexo cruzado, como le llaman, y cirugías, mal llamadas o comercialmente llamadas de reasignación sexual. No solo el menor no está en condiciones de entender, sino que los adultos a su cargo tampoco, puesto que la información es muy sesgada, ideologizada y carente de sustento científico, por lo cual en países como Suecia, Finlandia y otros, estas intervenciones están catalogadas como experimentación médica. A diferencia de lo antes mencionado, la política actual de nuestros países insiste en dar como única vía la género afirmativa, modelo basado en los documentos elaborados por la Asociación Profesional para la Salud Transgénero, WPATH por sus siglas en inglés, que es una entidad internacional con serios problemas de credibilidad debido a la liberación de archivos y chat donde estos profesionales admiten el carácter experimental de la intervención, privilegiando intereses personales e ideológicos por sobre la salud y el bienestar de las personas vulnerables que se sienten pertenecientes a la comunidad trans. El camino antes mencionado corresponde al siguiente. Primero, cambio de rol social, nombre, género, pronombres, vestimenta. Segundo, bloqueo puberal, uso de bloqueadores de la pubertad, los mismos usados para castrar químicamente a criminales sexuales, según el manual de Merck. Además, estos son usados en rangos etarios fuera de los estudios que avalen su uso, desde los 10 años hasta los 14-15 años aproximadamente. Tercero, uso de hormonas del sexo opuesto. En el caso de varones biológicos se usan estrógenos y progesterona y en mujeres biológicas se usa la testosterona. Su uso es permanente a lo largo de la vida. Cuarto, operaciones de, como dije, reasignación sexual. En este apartado, dependiendo del sexo biológico, se hacen diversas operaciones estéticas que buscan eliminar características sexuales secundarias, femeninas o masculinas, dependiendo del caso, incluso genitales internos.
Ninguna de estas intervenciones es inocua. El solo cambio de rol social conlleva la creencia y afirmación constante del menor de pertenecer al sexo opuesto y con ello al avance de los pasos anteriormente descritos como parte de la formación de la identidad. De hecho, el experto en disforia de género, el Dr. Kenneth Zucker, menciona con frecuencia y particularmente en uno de sus estudios que la no intervención afirmativa en menores que presentan alguna característica de disforia de género conlleva a la mayoría de los mismos que la mayoría de los mismos desista de la identificación con el sexo opuesto al llegar a una edad adulta. Este estudio es el de mayor seguimiento en los años en menores que han presentado disforia de género. Me llama particularmente la atención que habiendo clínicas de género en varios países, estas mismas no hayan realizado seguimientos a largo plazo en la salud mental. Por otro lado, no me extraña, considerando que no se hace una real evaluación de salud mental en los pacientes que acuden a estas clínicas y que luego son sometidos a prácticas de género afirmativas. Antes de hablar sobre el bloqueo puberal y el uso de hormonas de sexo cruzado, necesito comentar sobre la importancia del sistema endocrino, sobre todo en la adolescencia, entendiendo que muchos en el simposio son del área de la salud. Por lo mismo, siempre es bueno hacer este tipo de recordatorios, sobre todo cuando el debate parece olvidar. El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Estas son los mensajeros químicos del organismo que transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Este sistema influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Las hormonas ayudan a controlar el estado del ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Entiéndase como excesiva o demasiado reducida, es según nuestra biología. Así está programado nuestro cuerpo para funcionar. Entre los diversos problemas que puede causar la intervención del sistema endocrino durante la pubertad, encontramos que puede aumentar el riesgo de desarrollo de enfermedades como obesidad, diabetes, ciertos tipos de cáncer, problemas del colesterol, riesgo cardiovascular, síndrome metabólico, pérdida de densidad ósea y problemas cognitivos o de conducta. Cabe mencionar que la alteración de este sistema también puede aumentar el riesgo de padecer depresión, irritabilidad, ansiedad, problemas del sueño, etc. Todas estas enfermedades antes mencionadas, por desgracia, se encuentran muy frecuentemente en la comunidad trans. Si bien hago referencia a la intervención durante la pubertad y o adolescencia, esto no deja fuera a los adultos que hacemos uso de hormonas de sexo opuesto. Habiendo explicado lo importante del sistema endocrino y espero que todos entendamos que alterarlo y o intervenirlo puede ser perjudicial tanto para la salud física como mental, no creo que se necesite explicar mayormente lo nocivo que puede ser para un menor el que se le bloquee su desarrollo puberal y o se haga uso de hormonas de sexo opuesto durante la etapa más importante de su desarrollo físico y mental. Ojo, que al hablar de intervención no es solo a largo plazo, sino que puede ser desde el primer pinchazo. Todo va a depender de cómo el cuerpo perciba esta intervención que puede generar daños irreversibles para la persona, independiente si sigue siendo trans o desiste de esta autoidentificación. De todas maneras, quiero hacer énfasis en que, cuando se trata de cualquier práctica transafirmativa, la intervención farmacológica es experimental, incluyendo en adultos, ya que no hay estudios que demuestren que hacer la transición fármaco-quirúrgica mejore en un rango considerable y a largo plazo la calidad de vida de la persona con disforia de género frente a una terapia exploratoria. Pese a no contar con evidencia concluyente que demuestre que los tratamientos de género afirmativos son la mejor opción para disminuir el malestar psicológico e incluso la ideación suicida, frente a terapias psicológicas como la exploratoria, estas intervenciones siguen siendo implementadas a la fuerza por el activismo trans. En nuestros países, la terapia afirmativa se efectúa como primera y en algunos casos única opción legal de tratamiento para las personas de género no conforme o con disforia de género. Esto debido a intereses particulares y no a la búsqueda del bienestar y salud de las personas. Lo más preocupante, a mi ver, es la falta de voces dentro de la propia medicina que adviertan el estado experimental de estos tratamientos, es decir, del uso de niños y adolescentes como ratas de laboratorio.
Aunque ese actuar no me sorprende por parte de muchos médicos que se dedican a la medicina de género o como yo prefiero llamarle, medicina del deseo, ya que se trata de un negocio redondo. Pacientes concurrentes crónicos, personas y sobre todo jóvenes atados de por vida a un laboratorio por las hormonas y a la clínica por los controles médicos y cirugías. Entre más pequeños, más tiempo somos pacientes/clientes y aumentamos la ganancia de estos profesionales involucrados. Y no solo en la área de la medicina, sino también la psicología, psiquiatría, sociología y otros. Esto demuestra que muchos médicos han olvidado el juramento hipocrático, que es la base de los principios éticos de ejercer la medicina, solo por mencionar algunos. Beneficencia, actuar siempre en beneficio del paciente. No maleficencia, evitar causar daño y abstenerse de toda maldad y daño intencional. Profesionalismo, ejercer la profesión con conciencia, dignidad y honor. Respeto por la vida, velar con el máximo respeto por la vida humana. Hay otros como confidencialidad y autonomía y dignidad, pero claramente si olvidaron los anteriores, estos ya pasan a otro plano de la deshumanización de la persona, refiriéndome tanto al paciente como al personal de salud. Esto lo digo con conocimiento de causa. En los últimos años han aumentado exponencialmente el número de clínicas de género en múltiples países donde se trata exclusivamente estos temas. Clínicas que antes no existían y ahora proliferan amparados en leyes que impulsan políticos inescrupulosos y otros buenistas deseosos de votos y aprobación popular. Son pocos los políticos, activistas y profesionales que se han atrevido a denunciar estas prácticas, a los cuales inmediatamente se les tacha de transfóbicos. Incluso a mí se me ha tachado de esa manera, porque no importa si eres trans o no, si estás en contra de la transafirmatividad, entonces eres el enemigo. Una de las cosas que no cambia es la mentira constante respecto de estos tratamientos. El decir que son inocuos y reversibles. O sea, reversibles, para que se entienda un poco. Incluso las operaciones, cuando no es así. El bloqueo puberal es un experimento, pero con los pocos años que lleva ya han salido algunas voces a denunciar el deterioro de su salud después de su uso. En YouTube se puede encontrar el documental de Suecia sobre el caso de Leo, quien desarrolló osteoporosis y diversas fracturas vertebrales por el uso de bloqueadores puberales durante 4 años. Así como Leo, hay 12 casos más de daños irreversibles y graves tratados en el Hospital Karolinska, hospital que atendió niños y adolescentes durante años, pero fue cerrado después de graves denuncias. Denuncias que derivaron en una investigación, que al igual que la clínica Tavistock en Inglaterra, un símil a Karolinska, concluyó que no existía un adecuado seguimiento ni tratamientos psicológicos ni nada más allá que tratamiento afirmativo, hormonas y cirugías a pedido del paciente. No solo las hormonas son experimentales e irreversibles, las cirugías también lo son, sobre todo en el caso de las intervenciones genitales, donde el retiro de las gónadas sexuales, ovarios o testículos hasta la reasignación de sexo, que finalmente es la mutilación genital a petición del paciente sin tener ninguna enfermedad ni daño en su sistema reproductor. Son cirugías no funcionales en un 100%, en gran parte solo sirven para orinar, se pierde la sensibilidad y el placer sexual, además que aumenta el riesgo de suicidabilidad postoperatorio, según lo concluido en un estudio realizado en Suecia por Cecilia Deñé. Me cuesta mucho pronunciar su apellido, disculpen. No solo Suecia ha demostrado que la medicina transafirmativa no funciona, sino Canadá también, pero lo más irónico es que los mismos estudios siguen pidiendo más afirmatividad. Todo esto en un país que mete presos a todos quienes no sean afirmativos. De hecho, en 2015, con la llegada del gobierno de Trudeau, se cerró la clínica del Dr. Zucker por considerarla promotora de transfobia. Y, además, se le retiró su licencia, impidiéndole seguir atendiendo a sus pacientes en su país. Canadá, progresista y celebrador de lo LGBTIQ+, hizo estudios de suicidabilidad desde 2015 hasta 2022 en la población trans y las tasas de suicidio y suicidabilidad no han bajado. Al contrario, han ido en aumento en comparación a la población no trans.
Esto es sumamente preocupante porque, a pesar de no demostrar beneficios, siguen insistiendo en la misma fórmula, lo cual me hace pensar y reafirmar que no se busca ayudar, sino tener la razón en su ideología que está dañando a personas que no son realmente trans al convencerlas de serlo, porque las afirman en ello y criminalizan a todo aquel que les quiera decir lo contrario o al menos ponerlo en duda. Mientras que a las personas que padecen de disforia de género o ya son transexuales, se les convence de que lo mejor es seguir las recomendaciones de la WPATH y nunca buscar ayuda psicológica que los cuestione. Ayuda que en las familias a las cuales conozco y a muchas otras personas ha logrado disminuir el malestar y permite llevar una vida en paz con su sexo biológico. Misma ayuda que yo recibí y me permitió eliminar la ideación suicida al entender mi historia, mis procesos y con ello mejorar mi calidad de vida asumiendo mi rol social masculino y mi sexo biológico femenino, que por más hormonas y cirugías que me haya hecho jamás va a cambiar. Nací y moriré siendo biológicamente mujer. Para finalizar, entre todo lo que he visto en redes sociales, las familias con las que trato constantemente debido a los casos de menores autodeclarados trans y en las personas trans que he conocido, puedo decir con claridad que uno de los grandes problemas es la falta de salud mental seria, profesional, exploratoria y que siga viendo a la transexualidad como lo que es, el resultado de trastornos y traumas no tratados a tiempo. Si los activistas realmente buscaran ayudar a la comunidad, entonces dejarían de hablar de despatologizar la transexualidad. Eso solo nos hace más daño y genera una sensación de que esto es algo natural, algo con lo que se nace, cuando no es así. ¿Podemos ser transexuales y estar sanos? No, porque todo lo que hacemos genera daño al cuerpo y a la mente, pero sí podemos lograr tener una mejor calidad de vida, una vida más llevadera, aceptando nuestra biología y nuestro rol social, sea este acorde a nuestra biología o sea al contrario. Pero para eso necesitamos que se nos hable claro, en los tiempos correctos y con humanidad. No como números, no como votos, no como posible cliente/paciente crónico. Espero sinceramente que esta exposición les ayude a meditar sobre cómo es mejor tratar a las personas trans, entendiendo que una persona trans o quien se identifique como una es alguien vulnerable que necesita ayuda, comprensión, compasión y afecto. Por su atención, muchísimas gracias.